cristiana. Y porque es una palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios me ha dado, que por qué no hay un avivamiento, por qué no estamos viendo un avivamiento en el mundo, ¿verdad? Y eso es muy importante, ya que todos estamos orando por un avivamiento, la iglesia está orando por un avivamiento, pero no nos hemos dado cuenta que por qué no vemos un avivamiento. Y vamos a compartir esta hora, ¿verdad?, estos minutos sobre lo que Dios me ha dicho, que por qué no hay un avivamiento, por qué no estamos experimentando o no estamos presenciando un verdadero avivamiento. La palabra de Dios dice en Hechos, ¿verdad?, capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto que estamos leyendo, ¿verdad?, es el momento en el que la iglesia recibe el sello, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo, las cosas cambiaron. Recordemos que Jesucristo ya no estaba, solo estaba más su presencia que vino del cielo y los llenó. Cuando la iglesia comenzó a ser llenada por el Espíritu Santo, la iglesia comenzó a crecer de una manera tan grande que ahora somos millones y millones por todo el mundo. Fue un puñado de gentes que fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue un avivamiento poderoso y nosotros tenemos que ver qué había en esa gente, qué existía y por qué ahora no vemos un avivamiento. El Señor me dice que no hay un avivamiento porque hay pastores llenos de envidia. Oiga bien lo que me decía el Señor. Pastores llenos de envidia. ¿Por qué no vemos un avivamiento? Porque hay pastores que están llenos de envidia. Pastores que están envidiando la congregación de otros. Pastores que están envidiando el conocimiento de otros. Pastores que están envidiando incluso a la esposa de otros. Por eso es que no experimentamos un avivamiento, porque estamos envidiando incluso cómo viste el hombre de Dios. Y así la iglesia jamás va a experimentar un avivamiento verdadero. Vemos a pastores hablando mal de otros pastores. Y esto está dirigido, porque el Señor me decía, esto está dirigido a pastores, a líderes. Tienen que saber a las cabezas de cada iglesia, que son los responsables de llevar a la iglesia a un camino correcto, al camino de Dios, a la voluntad del Padre. Me decía el Señor, ¿por qué no hay un avivamiento? Porque los pastores, la cabeza, están llenos de envidia, Ya no están llenos de la presencia de Dios, ya no están llenos del poder de Dios, están llenos de envidia. Y mientras van mirando que va un varón de Dios creciendo, ellos están buscando cómo destruir ese varón. Se reúnen, hacen reuniones de cómo destruir. ¿Sabes qué? Tú, varón, que estás metido en eso, lamentablemente déjame decirte que tú no has conocido al Señor, porque estás operando bajo un poder de las tinieblas, no bajo el poder del Espíritu Santo. Apenas miran que el hombre de Dios va creciendo, están buscando cómo destruirlo. Están dañando a hombres de Dios. La palabra dice, hay por quien caiga. Dios va a juzgar esas actitudes. Gente que no puede ver a otro hombre usado por Dios, a mujeres que no pueden ver a otras mujeres que Dios usa también. Quieren ser solamente ellos usados. Y Catarama y Seba.
Están gente deteniendo a hombres y a mujeres en la iglesia. Los tienen ahí detenidos cuando Dios los ha llamado a ser grandes. Pero hay gente envidiosa gobernando iglesias. ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo cuando está la envidia ministrando, cuando está la envidia predicando, cuando está la envidia hablando? ¿Cómo puede haber presencia? ¿Sabe lo que hay? Hay emoción, hay emoción. Pastores envidiosos, qué decadente, qué desgracia. Y son los líderes, y son los principales. Por eso la iglesia no crece. Tenemos púlpitos, tenemos templos llenos, pero la iglesia no crece espiritualmente. Lo que tenemos son números, pero no tenemos gente de Dios, porque están siendo influenciados por gente que no está predicando de la manera correcta. Me decía el Señor, hay mucha envidia en los pastores. Envidian hasta la manera de vestir, el vehículo que tienen. Envidian hasta la esposa del otro pastor, le envidian. Envidian la iglesia. ¿Cuál tiene la iglesia más grande? La iglesia no es tuya, la iglesia es de Dios. Por mucho que te esfuerces, tú no has hecho nada para merecerte estar donde estás, porque el quien pagó la sangre en la cruz del Calvario es el Señor Jesucristo. Y en esta hora te amonesto, te reprendo en el nombre de Jesús y te digo que te arrepientas, porque el Señor va a limpiar su iglesia. Hay un avivamiento que se va a levantar, pero no va a ser con pastores llenos de envidia. Hay un avivamiento que se va a levantar, pero no va a ser con líderes llenos de envidia. No va a ocurrir así. Va a ocurrir con gente llena del Espíritu Santo. Lo segundo que me decía el Señor, ¿por qué no hay un avivamiento? Me decía el Señor, porque los pastores están llenos de orgullo. Se han llenado de orgullos. Se les ha olvidado de dónde han salido. Ya no saludan al prójimo. Ya no voltean a ver a la persona que tiene menos dinero. Ya no voltean a ver al enfermo. Ya no van a los hospitales. Ya no van a las cárceles. Se han hecho orgullosos. Se llenaron de tanto conocimiento que creen que el conocimiento es el que hace la obra. Se les olvida que el Espíritu Santo es el que cambia, es el que transforma. Predican sermones sin mi presencia, dice el Señor. Hablan de mí y no me conocen, porque su orgullo no les permite ver su error. Su orgullo no les permite ver, bendito sea el Señor, que están caídos, que se han apartado de la gracia divina. Esto es terrible. Y la gente está escuchando sermones de gente, pastores llenos de orgullo, que hablan solo de ellos, que se visten incluso, se visten ostentosamente. ¿Dónde posa mi presencia ahí? ¿A dónde está mi presencia en el orgullo? ¿Qué comunión tengo con el orgullo? Ninguna tengo, dice el Señor. Amakendu ribashama, pritukendu siba. Pastores llenos de orgullo, ministrando iglesias. Y si usted ve las iglesias, también se han vuelto orgullosas. La gente se ha vuelto llena de orgullo porque hay un pastor ministrando orgullo. Entonces la gente se ha vuelto orgullosa. No voltean a ver al prójimo. Se les olvidó el huérfano, se les olvidó la viuda. Se les ha olvidado la obra de Dios. Hablan de tanto conocimiento, se preocupan por alcanzar tantos niveles en lo secular que ya no se preocupan por orar. Han dejado la oración porque son orgullosos, llenos de vanidades. Compran un carro y quieren tener un carro más caro, cada día más caro y más caro, pero no visitan al hambriento ni al sediento. Yo no te conozco, dice el Señor, ni tú a mí, orgulloso, vanidoso. Arrepiéntete, porque esa iglesia que tú estás
no es tuya, es mía. A mí me ha costado. Pasan todo orgullosos ni saludan a la gente. ¿Cómo va a haber un avivamiento cuando hay personas ministrando llenas de orgullo, llenas de vanidad? No hay humildad, no hay presencia. Lo que hay ahí, bendito sea el Señor, lo que hay ahí es emoción, eventos, emoción, eso es lo que hay. Pero presencia, avivamiento genuino, no hay. Lo que hay ahí es una emoción. Eso es lo que hay. Y eso es lo que el Señor está diciendo, que los pastores tienen que ser humildes, tienen que dejar de ser orgullosos y ser humildes y volverse otra vez al Señor, arrepentirse. Decía un sacerdote que se arrepintió y daba un testimonio, que llegó un hombre y se acercó un hombre a predicarle. Y el hombre quiso a la cuenta leerle un texto de la palabra, pero la Biblia la tenía al revés, el texto se lo sabía de memoria. No sabía leer. Pero dice que cuando el hombre levantó la mano, algo salió de él. Cuando vas a entender que no es el conocimiento el que te da el poder, es la relación con Dios. Pero hoy queremos, hermanos, meternos tantos estudios y no nos metemos en oración. Y queremos, hermanos, hacer las cosas con los títulos, con los puestos. No es de Dios el orgullo. Por eso dice el Señor, no hay avivamiento, porque no hay humildad. ¿Cómo va a reposar mi presencia donde no hay humildad? El Señor no tiene ninguna conexión con el orgullo, no tiene ninguna conexión, no tiene ninguna comunión con el orgullo. El Señor dice que resiste al orgulloso, resiste al orgulloso. Es por eso que hay pastores ministrando orgullo, hay líderes que están llenos de orgullo. ¿Cómo va a operar el Espíritu Santo ahí? Precando cima, háyase. No va a operar. Lo que opera es un espíritu de error. Y la gente se va vacía. ¿Y sabe qué? La gente, mientras usted está de orgulloso ahí, varón de Dios y mujer de Dios, hay gente que se está quitando la vida. Porque usted no tiene la posibilidad para hablar con usted. Hay que hacer una cita. Nada más. La gente se está muriendo espiritualmente. La gente está deprimida. La gente tiene problemas y usted no tiene tiempo para hablar con la gente porque es una eminencia. Sabe que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a hablar con los más pobres, estaba dispuesto a hablar con los más necesitados y usted no tiene tiempo para oír a su iglesia. Por eso Dios va a quitar a muchos pastores que no están pastoreando, que están siendo gente vividores, llenos de orgullo, llenos de vanidad. Bendito sea el Señor. Me decía, no hay, ¿cómo va a haber avivamiento? Brincan y saltan, pero eso no es avivamiento. Hacemos eventos y las iglesias se llenan, pero después quedan vacías porque no hay avivamiento. El avivamiento genuino no es ese. No va a descender mientras la iglesia no esté preparada, mientras no esté la iglesia llena de humildad. Pero el Señor hoy está amonestando a los pastores de todo el mundo, no solo de aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el orgullo? No nos hemos dado cuenta que operando el enemigo en el corazón tuyo. Te has hecho orgulloso. Te has hecho orgulloso. Se te olvidó de dónde te sacó. Cuando eras un joven, orabas, ayunabas. Ahora ya no ayunas. Ahora todo lo quieres hacer con el conocimiento. No es el conocimiento el que dará el avivamiento, lo da el poder del Espíritu Santo. Lo tercero que me decía el Señor, ¿por qué no hay un avivamiento? Es porque hay pastores que están siendo pastoreados. Hay pastores que se convirtieron en ovejas. Pastores que se han convertido en ovejas. Por eso le decía al inicio, si usted no es cristiano evangélico, no mire este video. Esto es para pastores, para líderes. Bendito sea el Señor.
Por eso dice el Señor, no hay avivamiento. Pastores engordados, haraganes, holgazanes, que están viviendo en una iglesia, Rama Shekima. Están chupando la savia de la planta, pero no la están cultivando. Están siendo pastoreados por sus ovejas. Pastores que están siendo pastoreados por sus ovejas. ¿Eres tú pastor? No eres pastor. Eres un vividor. Arrepiéntete y vuélvete al Señor, porque Dios va a tomar el control. Cuando Dios decide hacer algo, lo va a hacer. Y es momento de que te arrepientas, que dejes esa pereza, que salgas de tu casa, que comiences a cultivar tu rebaño. Bendito sea el Señor. Hay un montón de ovejas que están heridas, hay un montón de ovejas que están lastimadas, hay un montón de ovejas que están enfermas, y tú en tu casa encerrado haciendo nada. Macaya, Sokima, eres un holgazán, haragán. Tú no eres un pastor, eres un bebidor. Y Dios, dice el Señor, no va a haber avivamiento mientras haya pastores engordados, haraganes, que no están haciendo la obra. ¿Cómo va a caer la presencia del Espíritu Santo mediante la pereza? No, es mediante la búsqueda. Hay gente que se está muriendo. Hay gente que se está muriendo hoy en día. Espiritualmente se están muriendo. Y los pastores ahí en su casa no los visitan. Veraquín, sobre Bahaya Sama. Y los pastores ahí en su casa no están orando, no están ayunando, no están velando por sus ovejas. Por eso no hay avivamiento. Porque están engordados. Su corazón se engordó. Están como Elías, pero dice el Señor, yo voy a levantar una generación que es obediente, capaz de oír mi voz, porque hay gente que ya no me escuchará. Está engrosado su corazón, engrosado. Bendito sea el Señor. Por eso no hay un avivamiento. ¿Qué avivamiento va a haber con gente así en las iglesias? ¿Qué avivamiento va a haber? Bendito sea el Señor. Pastores engordados, haraganes, pastores que ya no quieren hacer nada, todo lo quieren hacer digital como el celular, quieren salvarse digitalmente. Ya dejaron de pagar el precio y han dejado de oír la voz de Dios. Pastores envidiosos, pastores engordados, pastores orgullosos. Eso es lo que está afectando el mover del Espíritu Santo y un avivamiento genuino para acá. En el nombre de Jesús, Padre Santo, opera milagros, Espíritu Santo de Dios. Por eso no pasa nada, no ocurre nada. Usted tiene que arrepentirse, amado varón y amada mujer que me escucha. Si es un pastor o es una pastora, usted tiene que arrepentirse y dejar la pereza, dejarse de quejar, dejar las excusas y comenzar a hacer el trabajo de Dios, porque si no, Dios lo va a quitar de donde está. Porque Dios ha decidido avivar la llama en Nicaragua. Dios ha decidido traer un avivamiento, y si la gente está en esa condición, lo siento por usted, pero usted no va a seguir siendo un siervo y una sierva de Dios. Por eso es que no hay un avivamiento genuino. Hoy vemos, hermanos, la gente ha cambiado. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Se ha corrompido el evangelio. Los hijos de Dios se han mezclado con los hijos del mundo y ha dado a luz una generación que no se sabe qué es Sanama Ayashua. No se entiende que es una generación que ha pervertido el evangelio. Hombres que están predicando en los altares, que no tienen el Espíritu Santo. Están predicando, bendito sea el Señor, mentiras. Están predicando un avivamiento que no existe mientras la iglesia no cambie. Bendito Dios. Mientras la iglesia no cambie, mientras no haya arrepentimientos, mientras no haya santidad. Mientras no haya santidad, no va a haber un avivamiento. Mientras no haya integridad, no va a haber un avivamiento.
No va a haber un avivamiento mientras la iglesia no entienda que no es como ellos quieran vivir, es como Dios quiere que vivamos. Eso es lo que está pasando. Esta gente en Hechos tenía un corazón agradable a Dios. Pablo no andaba hablando de Pedro, bendito sea el Señor. Lucas no andaba hablando de Marcos, bendito sea el Señor. Pero hoy estamos en una sociedad tan corrupta que el evangelio se ha corrompido. Están vendiendo el evangelio, nada más chiquito rimando. Lobos rapaces están queriendo meterse a las iglesias y queriendo sacar a las ovejas, queriendo cautivar con un mensaje engañoso, perverso a las ovejas y vendiendo un evangelio que no existe, un evangelio donde no hay santidad, un evangelio donde no hay integridad, un evangelio donde no hay sacrificio. Ese evangelio no existe, simplemente no existe. Y si usted cree eso, lamentablemente se va a perder. Pero Dios quiere hacer algo en esta nación. Dios quiere que transforme la mente. Amonestación sobre los pastores. Necesitan volver a la oración. Hay pastores que ya no oran. Hay pastores que ya no ayunan. Hay pastores que ya no están leyendo la palabra. Hay pastores que ya no están adorando. Llegan a la iglesia y no adoran. Son un bloque, son una columna de la iglesia inmóvil. Ya no adoran, ya no cargan la presencia del Señor. Están solamente con el rótulo de pastor, pero ya no tienen el respaldo de Dios. Necesitan arrepentirse. Porque vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y Dios va a levantar una generación que va a oír la voz de Dios. Necesitamos ser humildes. Necesitamos trabajar, dejar la pereza, dejar el conformismo, volver a las sendas antiguas. Cada uno de los que estamos aquí, estamos por hombres que supieron hacer su trabajo. Estuvieron ahí con el teléfono, llamándonos, buscándonos, pastoreándonos, y por eso estamos ahí, aquí, ahora estamos, porque nos encontramos con un verdadero hombre de Dios. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Necesita Nicaragua y el mundo entero darse cuenta de eso. Sin oración, sin ayuno, pastor, no vas a ver la gloria de Dios, no vas a ver un avivamiento. No trates de predicar. No trates de predicar si no tienes revelación de Dios, porque lamentablemente no vas a tener éxito. La iglesia se te va a llenar, pero no va a haber almas capaces de recibir a Cristo. Vamos a hacer un club social. Las iglesias se están convirtiendo y el enemigo quiere convertirlas en un club social donde se va los domingos y se llena. Y eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la iglesia oiga su llamado y haga su voluntad. Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que tú cambies, que tú transformes. Que tú seas, Dios mío santo, tocando las vidas. Y que haya arrepentimiento, Señor, en las iglesias. En los líderes, Padre. Hay líderes que solo se encargan, Padre, para destruir, Dios mío santo, no para construir. Hay líderes, Dios mío santo, que están haciéndole la guerra a los pastores, porque hay pastores que están haciendo su trabajo. Hay hombres de Dios que están haciendo su trabajo. Pero, Dios mío, cambia la mentalidad, Dios mío santo. Vuélvenos a nuestro primer amor, vuélvenos a esas sendas antiguas, Dios mío, a cargar presencia, a ser apasionados por tu palabra, a ser apasionados por tu obra, a ser, Dios mío santo, útiles a tu servicio y dispuesto, Padre. Levanta, Dios mío santo, bendito de gloria, jóvenes y hombres sedientos por tu presencia, capaz, Dios mío, de decir, aquí estoy. Bendecimos, Dios mío, a los pastores. Bendecimos a los líderes. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza a tomar el control sobre sus vidas, sobre su ministerio, Espíritu de Dios. Ensánchalos, amplíalos. Expande, Dios mío santo, bendito, y bendice en gran manera, Dios mío, la vida de la iglesia en Nicaragua y en el mundo entero. Que Dios te bendiga. Te invito a compartir esto y será de bendición para otros. Bendiciones. Buenas noches.